Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día del curso de Derecho Farmacéutico de CEFI. Y empezamos fuerte, empezamos con la mesa de competencias. Sabéis lo relacionado que está competencia y sector farmacéutico, por eso siempre esta parte es un pilar del curso, ¿no? Aquí vamos a hacer un par de cosas un poquito diferentes y vamos a dividir la mesa en dos secciones o dos paneles. La primera, la parte del derecho de la competencia del ámbito público, autoridades, bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle, no quiero adelantarme, y la parte del ámbito privado que también vamos a explicar en detalle. La idea aquí es que vayamos teniendo un poco de debate sobre la marcha, porque tenemos más ponentes de lo habitual y entonces ya estemos debatiendo dentro del horario previsto e intentar dejar también algo de margen para el final, para vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la parte, tenemos aquí, los iré presentando, pero básicamente son la mayoría conocidos del sector. Y vamos a empezar con la parte pública, con Alfonso, socio de URIA de Derecho de la Competencia. Y Alfonso tiene el reto, va a tener un poquito más de tiempo porque tiene el reto de hacer casi 2 o 3 ponencias en una, porque tiene que hablarnos de las novedades de derecho a la competencia en el sector farmacéutico, de las novedades en el último año, año y medio. Tampoco nos podemos remontar más porque ya hay bastantes en el plano legislativo, en el plano del enforcement, tenemos muchas novedades. Entonces yo te voy a ir preguntando por lo que yo considero que pueden ser cosas novedosas que han pasado últimamente. Y tú, bueno, incluso si hay algo que me salto, que crees que es relevante por lo que no te pregunto, pues también me comentas. Pero yo creo que lo primero de lo que podríamos hablar es de la recientísima comunicación que hemos recibido o el informe que hemos recibido de la Comisión de Competencia relativo al enforcement de las normas de competencia, ¿no? Ese tercer famoso sector inquiry que hace la Comisión, ¿no? No sé, Alfonso, si nos puedes resumir cuáles son los principales aprendizajes de ese sector que hemos recibido en la última semana de enero, si no me equivoco. Gracias, Moisés, y buenos días a todos y gracias, Nuria, por la invitación, como siempre. Bueno, efectivamente, o sea, qué mejor manera de empezar la sesión con el informe de la Comisión Europea. Acaba de llegar, simplemente, bueno, de lectura obligada, yo creo, para todo el mundo del sector, súper interesante, y lo que muestra, por si había alguna duda, es el interés estratégico que tiene Bruselas en nuestro sector. Un informe muy detallado, muy específico, en el que da una serie de estadísticas interesantes, cubre el quinquenio 2018-2022, es decir, 5 años, en los que reportan nada menos que 26 decisiones de sanción y de compromisos, es decir, decisiones sustantivas 26, eso sin contar los archivos, que son 40 más, es decir, en la media, si hacéis los números, pues bastante elevada, y esto quiere decir que la Comisión dedica una parte relevante de sus recursos a investigar nuestro sector, aplicando las normas de competencia, ¿no? Con lo cual, eso no había ninguna duda, pero esto lo confirma. ¿Qué es lo que le preocupa a la Comisión? Bueno, y esto tampoco es ninguna novedad, el grueso de los casos tienen que ver con el abuso de posición de dominio, como sabéis. De hecho, es exactamente la mitad de los casos resueltos en el quinquenio son de artículo 102 del tratado. Ahí hay una mezcla variada de casos, hay desde casos de patentes, precios excesivos y predatorios, descuentos, temas de discriminación, temas de denigración. Es decir, tenemos un muestrario amplio de casos abusivos que, como os digo, suponen el 50% de los casos resueltos y que lo que revelan es la preocupación de la Comisión, que ya la conocíamos, de facilitar la entrada de nuevos productos, nuevos fármacos al mercado, especialmente, por supuesto, genéricos y biosimilares. Eso es el gran objetivo político que busca la Comisión Europea mediante la aplicación de las normas de competencia, y si leéis el informe se ve clarísimo que la mayoría de los casos resueltos, tanto por la Comisión como por las autoridades nacionales, disculpad que esto no lo he dicho, el informe también cubre las acciones de las autoridades nacionales de competencia, como nuestra propia CNMC, pues tiene que ver mucho con eso, ¿vale? Pero no son los únicos casos, también hay algunos casos interesantes de cártel, de bid rigging. Hay un caso austriaco
muy interesante y muy reciente de un tema de ingredientes, me parece, del Buscopan, que acaba de ser resuelto por la autoridad austriaca, que investigó Bruselas primero y que se ha resuelto hace poco y que es uno de los casos más importantes de cártel o bid rigging en nuestro sector. Y luego pues también está otro clásico como es el pay for delay. Ahí hay menos, hay un porcentaje menor de casos, pero también los hay de acuerdos entre laboratorios para demorar o retrasar la entrada del genérico en el mercado. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que en el informe se habla mucho de las resoluciones en contra del sector, pero la verdad es que cuando lo lees al principio, así un poco a lo disimulado, se dicen que hay como unos 100 casos y que de esos 100 casos se habla de esos 26 que imponen sanciones, pero en el fondo hay 40 donde decidieron no imponer ningún tipo de sanción y 30 que están todavía abiertos, ¿no? Correcto. Oye, hablando de casos, no sé si nos podrías resumir o comentar los casos más relevantes que ha habido, tanto, bueno, que algunos se citan o se explican incluso en este informe, a nivel europeo y sobre todo en nuestro país, ¿no?, que es lo que más nos atañe. Muy bien, pues empezando por España, bueno, algunos ya los conoceréis, le dedicaré muy poco tiempo. Yo destacaría 5 asuntos, farma, en España, que yo creo que son importantes por diferentes razones. Hay 2 casos muy conocidos, los 2 de abuso y de sanción, que son MSD y Lydian, los conocéis, se ha hablado mucho de estos 2 asuntos, son recientes, son de octubre y noviembre del año 22, y son 2 casos interesantes y además muy distintos entre sí. MSD era un tema que no es fácil de ver en la práctica, que es lo que se llama el vexatious litigation, la litigación abusiva, con la ley de patentes, en fin, una serie de acciones judiciales, pues supuestamente para retrasar la entrada del genérico en el mercado. Este es el primero, que me parece más inusual y yo creo que es menos relevante de cara a futuro, muy fáctico y muy del caso concreto. Me parece más interesante el segundo, Lydian. Lydian es un caso de precios excesivos, es un caso en el que se puso una multa, si no me equivoco, de 10 millones de euros y es el caso de precio excesivo en España, no solamente del sector, sino en general. Había algún caso anterior, pero no era ni muchísimo menos tan sofisticado como este. Yo lo digo siempre a los clientes y a los abogados jóvenes, que si alguien tiene un tema de precio excesivo en España, tiene que leerse Lydian. Es una resolución larga, compleja, tiene una doble metodología de análisis del precio, alguna bastante innovadora y sofisticada me pareció, y yo creo que es un poco pues, el template que va a seguir la autoridad a futuro para analizar este tipo de asuntos, especialmente relevantes en nuestro sector, como bien sabéis, con lo cual Lydian es importante. Luego hay otros 2 que son de archivo, creo que ya se habló de esto en alguna edición anterior del curso y no me detendré, pero son interesantes. Es un tema de inhaladores de AstraZeneca y el tema de AbbVie Amgen. Los 2 de archivo son del mismo día, curiosamente, de abril del 21, y son muy interesantes porque son más cortas al ser de archivo, pero establecen una serie de ideas interesantes para el mundo farma, pues desde el meeting competition, la idea de que es legítimo replicar la oferta del competidor aunque tengas una posición de dominio, la barrera del 40% de cuota de mercado, que ya se pone claramente en las resoluciones como una presunción a favor del laboratorio de que no tiene posición de dominio. Y bueno, son, como digo, resoluciones cortas, pero interesantes, que conviene también tener frescos a la hora de analizar si una determinada conducta comercial, descuentos, etcétera, sobre todo, están en el lado seguro o no del artículo. Y por último, bueno, y ahí no puedo evitar mencionar la recientísima sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre del año pasado en el famoso tema del precio libre, que muchos conoceréis, y que lo que hace es desestimar los recursos que había interpuesto una asociación de mayoristas contra 5 laboratorios por las famosas políticas de precio libre que han dado tantas vueltas desde hace más de 20 años. Bueno, aquí se ha desestimado el recurso, parece que van a ir al Supremo en casación, pero la verdad, y aquí hablo un poco de forma parcial, porque yo he trabajado como abogado en este asunto, me parece difícil que esa casación se admita, porque ya ha habido un caso anterior materialmente idéntico del laboratorio Pfizer, que también ha sido desestimado el recurso, no solamente por la audiencia, sino por el propio Tribunal Supremo posteriormente, con lo cual estos recursos casacionales de la asociación me parece a mí que están condenados a la inadmisión por el Supremo, porque ya hay un caso idéntico que ha desestimado este tipo de acciones.
No sé si los casos europeos, muy brevemente. Sí, brevemente. Nada, casos europeos, os decía antes que son sobre todo abusos. Aquí tenemos, bueno, temas conocidos, el tema de Teva Copaxone, que es un tema de abuso de patente, que está pendiente de resolución. Está el tema de los precios excesivos de Aspen, también bien conocido. Y luego os decía antes que ha habido, en octubre del año pasado, un asunto que empezó en Bruselas y lo ha acabado resolviendo la autoridad austriaca, que es un cártel, se llama cártel SNBB, que es un ingrediente que se utiliza para la fabricación del Buscopan y sus genéricos. Y aquí es un tema clásico de cártel, de acuerdo horizontal entre competidores en concursos, en licitaciones públicas, que fue detectada por la Comisión y por la autoridad austriaca y que ha acabado con un compromiso. Ha habido un acuerdo transaccional de las empresas con la autoridad austriaca y al final se ha saldado con una multa relativamente baja, que son 13 millones de euros, pero porque ha habido un acuerdo con las autoridades. Simplemente que lo sepáis, que es un caso reciente y que, bueno, yo creo que es de los primeros que hay en nuestro sector a nivel europeo en este tipo de conductas. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que es interesante. Yo creo que si leéis, yo recomiendo que no lo haya hecho, que se lea el Sector Inquiry, porque es muy didáctico, sobre todo para gente que está empezando en el sector, que está empezando en temas de competencia. Y lo bueno es que no tiene 500 páginas como el primero que salió en 2009, que lo seguía haciendo, pero era muy largo, ¿no? Fantástico. También el aprendizaje que se tiene de los casos ganadores, ¿no? Porque se aprende casi más que de los casos donde se pierde, ¿no? Porque aquí dice, bueno, esto es ya un poco bulletproof, ¿no? Yo creo que eso también es muy positivo. Quería preguntarte si reciente es el Sector Inquiry, más reciente es todavía la comunicación, que creo que es de principios de febrero, de la Comisión sobre mercados relevantes. ¿Qué nos puedes destacar en relación con esto? Bueno, ya sabéis que los mercados relevantes es como el elemento básico de todo caso de competencia, tanto de abuso, de acuerdos y de concentraciones. Tienes que empezar siempre por el mercado relevante. Y en nuestro sector es especialmente complicado definir el mercado, ¿no? Pues oye, normalmente utilizamos el ATC3, que era lo que se hacía tradicionalmente, pero eso pues cada vez es más complejo, hay casos para todos los gustos y teníamos una comunicación europea del año 97, muy antigua, que te ayudaba a eso. Bueno, pues eso se acaba de reformar, como dice Moisés, y hace nada, un mes, han sacado una nueva comunicación de mercado relevante, bastante más sofisticada, más compleja, que hay que tener delante pues, a la hora de ver de qué mercado estamos hablando. Yo diría que para nuestro sector hay tres cosas que pueden ser interesantes. Uno, y lo dice expresamente, que en nuestro sector las opiniones de los facultativos son muy importantes. Y habla, por ejemplo, de las guías terapéuticas, que es algo que nuestra CNMC ya había hecho en alguno de los asuntos a los que me he referido antes. Es decir, ya toma en cuenta lo que dicen los facultativos y las sociedades médicas para determinar si un determinado producto, un fármaco, sustituye o no a otro dentro del mercado que tenemos que definir. Y eso ya lo pone en la comunicación, ¿no? Luego también habla del sistema de precios, habla de los seguros de salud, cómo por estas características propias de nuestro sector, al final la competencia en precios es menos relevante que en otros sectores porque al final el paciente o no lo paga o paga solo una parte, ¿no? Con lo cual, el precio, que es el típico factor, el primero que se toma siempre en cuenta a la hora de determinar si dos productos son o no sustitutivos para la demanda, para el usuario, el consumidor, en el mundo farma se matiza bastante y eso lo reconoce la Comisión, ¿no? Y por último también pues el tema de los pipeline famosos, ¿no? Que ya lo venían aplicando en concentraciones, es decir, también hay que mirar no solamente el mercado de los fármacos que ya están en la calle, sino los que se están desarrollando, ¿no? Los que son objeto de I+D, y ahí ha habido varios asuntos donde lo que se hace es se mira cuál es el pipeline de investigación de los laboratorios para ver si podemos incluso definir un mercado de productos que no existen todavía. Es decir, es como un mercado de tecnología y eso la comunicación lo dice expresamente, ¿no? Con lo cual también hay que empezar a pensar en términos, cuando hablemos de mercado en este sector, no solamente del producto, del fármaco, sino de lo que están haciendo los laboratorios en la cocina de cada casa, investigando sobre nuevas terapias y nuevos fármacos. Sí, es muy interesante esto, Alfonso, porque al final es un mercado relevante de un mercado que no existe, ¿no? De productos que todavía no están en el mercado. Bueno, yo creo que esta es la primera parte más relacionada con el enforcement y si podemos pasar yo creo ya los temas novedosos están más relacionados con el plano legislativo. Hemos tenido recientemente 3 reglamentos, 2 directrices.
Vamos a empezar, si te parece, por los reglamentos verticales o por el reglamento vertical y sus directrices. No sé aquí qué nos podrías destacar, qué es lo más práctico para nosotros que estamos en el sector farmacéutico de este reglamento. Pues sí, bueno, el reglamento de verticales viene de antiguo, se ha reformado en el 2022. Es un reglamento muy importante que nosotros utilizamos prácticamente a diario en asesoramiento a clientes y que en realidad, o sea, de lo que trata en esencia es de relaciones de distribución, ¿no? Relación entre un fabricante y un mayorista o un distribuidor, es de lo que trata, ¿no? Con lo cual, hombre, obviamente el reglamento es muy relevante para los casos en que un laboratorio distribuye sus productos a través de un distribuidor independiente, ¿no? Mayorista, o si vende directamente a farmacias también, de los retailers, ¿no? Con lo cual, esa relación, digamos, de distribución, de suministro, está dentro del reglamento y lógicamente, pues hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de revisar esos contratos, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos importa del reglamento? Perdón, Alfonso, si el distribuidor es otro laboratorio, ¿ahí también aplicaría o no? Bueno, ahí está una de las dudas, ¿no? El reglamento de verticales dice que no aplica cuando el contrato de distribución es entre competidores, ¿vale? Hay una excepción, que es lo que se llama la distribución dual, pero que creo que no nos afecta tanto, pero en principio un acuerdo de distribución entre dos competidores directos está fuera del ámbito del reglamento. Eso no quiere decir que sea ilegal, eso quiere decir que hay que verlo con otras normas, ¿vale? Pero en principio esos acuerdos verticales, digamos, entre un fabricante al uso, un laboratorio, y un distribuidor al uso, un mayorista, entra dentro del reglamento del 22 y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en términos de fijación de precio, ventas activas y pasivas, en fin, lo clásico que muchos conocéis en este mundo de la distribución. Ahí también es muy importante, y esto es una novedad respecto al anterior, los temas de las ventas por Internet. Esto que estaba ya en el anterior de 2010, ahora se le da una importancia tremenda, se le dedican un montón de párrafos en las directrices de interpretación a la hora de limitar las ventas online a los distribuidores. ¿Cómo nos afecta esto? Hombre, pues nos puede afectar por los productos OTC, ¿no? Es decir, todo lo que vendamos que no sean productos sujetos a prescripción y que se puedan vender online, en principio están sujetos a este reglamento y a estas reglas específicas online, que es un principio general de libertad. Hay que tener cuidado a la hora de limitar las ventas online de los productos. Básicamente, quedaos con esa idea, ¿no? Luego hay una cosa también que quiero que se me olvide. Os he mencionado antes lo de las ventas activas y pasivas. Esto es un clásico del reglamento. Las ventas activas se pueden limitar al distribuidor. Oye, tú no puedes vender activamente fuera de tu territorio, pero las ventas pasivas tienen que ser libres. Es decir, tú, como fabricante, no puedes prohibir o limitar a tu distribuidor que acepte pedidos no solicitados que vengan de clientes que no le corresponden, para entendernos. Bueno, esto es una dicotomía bastante clara, pero una de las novedades del reglamento, y esto hay gente que no se ha dado cuenta, es que las licitaciones públicas y privadas se consideran ventas pasivas. Es decir, cuando un distribuidor se presenta a una licitación, a un concurso que organiza una autoridad en otro Estado miembro o en otro mercado, eso en principio no se puede limitar contractualmente por parte del proveedor, porque es una venta pasiva y se dice expresamente que eso es una venta pasiva, con lo cual cuidado con las licitaciones relevantes en el sector porque están sometidas a una regla de especial libertad en el reglamento. O sea, cuando alguien activamente se presente a un concurso se considera venta pasiva y se dice expresamente en el reglamento, cuidado con eso, porque eso no estaba antes y lo han metido ahora, ¿no? Y bueno, y yo creo que ya está. Lo que decía Moisés de los acuerdos de distribución entre laboratorios, típicamente co-marketing, copromoción, estos normalmente no estarán sujetos al reglamento al tratarse de, en principio, competidores actuales o potenciales. Esto se ve más bien en la parte horizontal que vamos a ver ahora. Vale, fantástico, muchas gracias. Bueno, justo lo han mencionado, la parte horizontal es esa parte que tiene dos reglamentos, especialización y +D, que afecta más de lo que uno puede pensar por los títulos, ¿no? Sí. Quizás no la de I+D, sino la de especialización al sector. Y unas directrices. Sobre los reglamentos, ¿qué nos podías destacar? Muy rápidos, relaciones horizontales, ahora ya pasamos a relaciones entre competidores, entre laboratorios, para entendernos. Ahí, como dice Moisés, hay dos reglamentos nuevos, vamos, de hace unos pocos meses, de junio del 23, conocidos los dos, uno de I+D, es decir, de investigación y desarrollo, como su propio nombre indica, no hay grandes novedades. Ahora cubre también los acuerdos con las universidades para desarrollar nuevos productos, por cierto, que eso es una cosa interesante. Y luego hay uno que me parece más útil
o más de uso más práctico, diría, que es el de especialización. Y aquí el nombre es engañoso, como decía antes Moisés, porque a pesar de llamarse de especialización, cubre muchas cosas. Y una de las cosas que cubre son los acuerdos de subcontratación o maquila entre competidores. Es decir, cuando un competidor subcontrata a otro para que le fabrique un producto o componente que luego compra para incorporar a su proceso productivo. Bueno, ese tipo de relaciones, que son bastante comunes, están dentro de este reglamento de especialización. Y como digo, el nombre engaña, porque al hablar de especialización todos pensamos pues en dos competidores que se especializan cada uno en un producto y se lo suministran recíprocamente, pero también cubre la subcontratación, ¿vale? O sea que eso, tenedlo en cuenta. El reglamento, pues como os digo, tiene las reglas relativamente fáciles de aplicar. Hay una cuota conjunta del 20%. Si entre los dos estamos por debajo del 20% de cuota del producto en cuestión, estamos cubiertos y no hay que hacer nada más. Si nos pasamos de cuota, hay que hacer la famosa autoevaluación y ver si el acuerdo de especialización, subcontratación, etcétera, es o no restrictivo de la competencia. Ahí tenemos unas directrices muy detalladas del mismo día que nos ayudan a interpretar los acuerdos para asegurar que estamos en el lado correcto de la ley. Vale. Hablando precisamente de esas directrices, Alfonso, al final son directrices relacionadas con todos los acuerdos de cooperación horizontal, y eso aplica, bueno, pues no solo a estos dos acuerdos horizontales, ¿no? Ese tipo de acuerdos horizontales que acabas de mencionar, sino a todos los diferentes acuerdos que pueda haber entre competidores. Entonces, ahí, y yo creo que con esta parte podemos ir acabando tu parte, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes? Porque sí que hay cosas interesantes en esas directrices que nos afectan. Sí que la hay. Bueno, las directrices, a ver, súper útiles, o sea, tienen varias secciones, varios capítulos dedicados a diferentes tipos de acuerdos, cubren muchas cosas. Esto que os acabo de decir, la especialización, subcontratación por encima del 20% está ahí, pero también tiene otras muchas, y yo creo que yo destacaría tres. La primera, lo hemos dicho antes, los acuerdos de comercialización o distribución entre laboratorios, entre competidores, con marketing, con promoción o con otro nombre. Eso, en principio, no cae en el de verticales, porque, como hemos dicho, no aplican a relaciones entre competidores, pero sí caen en las directrices de horizontales, ¿no? Y ahí hay una sección dedicada a eso y, bueno, más o menos nos da unas guías importantes para analizar si nuestro contrato de distribución, por el cual el laboratorio A distribuye un fármaco a través del laboratorio B, que tiene un fármaco competidor, y que son, por lo tanto, competidores actuales o pueden serlo o potenciales, si estamos o no en el lado seguro de la ley, ¿no? Y ahí, bueno, pues como os digo, las directrices son interesantes, no son muy largas los capítulos, el capítulo que se dedica a esto. Yo creo que hay sobre todo dos líneas rojas. Uno es la fijación del precio, eso es evidente, es decir, el comarketer o el copromoter tiene que determinar el precio de venta del producto distribuido de forma unilateral, es decir, no lo puede pactar con el otro laboratorio, porque al ser competidores, pues eso evidentemente se trataría de un acuerdo horizontal de precios y, como sabéis, es una restricción gravísima y por objeto. Y la segunda línea roja es el intercambio de información con el otro producto. Por hipótesis, el comarketer tiene un producto que puede competir con el que está distribuyendo y, lógicamente, si hay un intercambio de información con el otro laboratorio sobre ese otro producto que está fuera del acuerdo, pues, lógicamente, estamos en una situación parecida al que tendríamos si dos laboratorios, dos competidores fuera del acuerdo, intercambiaran información sobre productos directamente competidores entre sí. Con lo cual, yo creo que claramente, uno, fijación lateral del precio del contrato por el comarketer, y dos, del otro producto que tiene la cartera el comarketer, hacer un aislamiento total en cuanto a la información que se distribuye a su contraparte para que no haya flujo de información. Yo creo que eso, en comarketing y copromoción, lo más relevante es eso, ¿no? No lo dice así expresamente, no lo llama de esta forma, por cierto, pero ese tipo de acuerdos yo creo que caerían claramente en este tipo de directrices, ¿no? Luego está el tema de los consorcios, que es muy interesante cuando dos o más competidores se unen para hacer una oferta común a un concurso, a una licitación pública, ¿no? Normalmente eso siempre ha tenido muy mala fama aquí en España y ha habido muchos casos donde se ha sancionado este tipo de consorcios, las famosas UTEs, ¿no?, en otros sectores, pero la comunicación, las directrices horizontales da bastante margen para defender eso. Hay que ver básicamente si se trata de carteras complementarias o no, si las partes pueden hacer una oferta más competitiva, más eficiente, yendo de la mano que yendo por separado. Es decir, ya no es tan así como se
consideraba antiguamente que los consorcios entre competidores estaban más o menos condenados a la ilegalidad, ¿no? Ahí hay una serie de indicaciones muy útiles que yo creo que en muchos casos se pueden defender, ¿no? Y luego ya para acabar... Alfonso, por ejemplo, que hablamos de UTEs, siempre pensamos sector de la construcción y tal. O sea, ¿esto es aplicable también en nuestro sector? ¿Los laboratorios hay ejemplos, casos? Sí, vamos, yo os puedo decir que en mi práctica profesional lo veo de vez en cuando. Es decir, me preguntan, oye, hay un concurso que saca el hospital de no sé dónde y, bueno, pues es una gama amplia, es un concurso amplio y entonces estamos pensando en unirnos a otra empresa del sector que tiene una gama complementaria con la nuestra para hacer una gama completa y competir mejor con otros licitadores que tienen la gama completa y que seguramente harán una oferta integrada, ¿no? Pues eso es algo que a mí de vez en cuando yo lo veo, ¿no? Y bueno, simplemente que para ese tipo de cosas estos párrafos son útiles y que son bastante más permisivos, vamos a decir, que la práctica tradicional de la CNMC en España, ¿no? Y ya para acabar, porque ya me estoy hablando mucho, disculpadme, la última cosa interesante de las directrices, los intercambios de información. Sabéis que es un clásico también. En principio, las empresas competidoras no pueden intercambiarse información sensible, confidencial y estratégica. Eso equivale a una restricción casi por objeto. Eso no ha cambiado mucho, pero hay una nota al pie, y acabo con eso, muy interesante en las directrices, que vienen a solucionar una cuestión que se plantea con frecuencia, que es qué pasa cuando un cliente común está pidiendo ofertas a unos y a otros para hacer arbitraje de precios, ¿no? Oye, que el competidor A me ofrece tanto, te paso su oferta, ¿cuánto me ofreces tú? Eso, que es bastante habitual en el mundo comercial y supongo que en el sector también, pues siempre planteaba una duda de, oye, en el fondo lo que hacemos es estar haciendo un intercambio de información comercial, como es una oferta de precios futuros a través de un cliente común y nos podemos meter en un lío. Bueno, pues lo que dicen las directrices, y esto es nuevo, es que ese tipo de situaciones en las que un cliente común hace arbitraje de precios para conseguir una oferta más favorable y acaba intercambiando las ofertas del uno al otro y del otro al uno, eso en principio no se considera un intercambio de información del que tengan que responsabilizarse los competidores, ¿vale? Con lo cual eso nos ayuda, es la nota 269, si lo queréis mirar, porque resuelve un problema que teníamos en la práctica muchas veces y que eso nos da, yo creo que bastante tranquilidad a la hora de poder asesorar a los clientes sobre este tipo de cosas que, como digo, son bastante normales en la vida comercial. Fantástico, pues muchísimas gracias. Lo Placer. hemos conseguido, no era fácil, pero creo que ha habido bastantes puntos interesantes aquí. Pues nada, pasamos. Juan, muchas gracias por venir. Aquí tenemos a Juan Jiménez La Iglesia, socio de Pérez Llorca en el área de competencia. Y nos vas a hablar de un poquito más, pero vamos, de los criterios de la prohibición de contratar, pues aparejada una sanción normalmente por parte de la Comisión, una medida adicional a ese tipo de procedimientos cuando concluye que ha habido una infracción grave de derecho de la competencia, ¿no? Yo creo que estamos prácticamente todos al tanto de que en el verano pasado hubo una comunicación de la Comisión Nacional, en este caso española, de competencia relacionado con el ámbito y el alcance, los criterios que va a tener en cuenta a la hora de determinar este tipo de sanciones. Lo que no tengo tan claro es que todo el mundo tenga en mente cuáles son los precedentes, cuál era el contexto en el que llegó esta guía, e incluso yo diría que el debate o controversia jurídica que había, ¿no? a efectos de si las propias autoridades tienen esta habilitación o no. Si nos puedes poner un poco en contexto de todo esto, te lo agradecería. Sí, bueno, voy a intentarlo. Muchas gracias al presidente, a Fernando, a Nuria por invitarme y a ti, Moisés, por acogerme en esta mesa. Lo que yo voy a decir, mucho menos brillante que como Alfonso ha conseguido resumir las novedades, lo que yo voy a decir es un aspecto que está profundamente indeterminado. Está indeterminado porque ahora mismo no sabemos qué va a pasar en el mundo de la prohibición de contratar. Yo voy a intentar resumir rápidamente cómo es el contexto previo, de dónde procede esto, cómo se ha tratado y en qué punto nos encontramos en la actualidad. Como más o menos algunos de vosotros sabréis, el origen de la prohibición de contratar en materia de competencia resulta de una directiva de 2014, Directiva 24. El artículo 57 de esa directiva lo que dice es que hay un motivo de exclusión que indica que es facultativo en caso de que el poder adjudicador en una licitación tenga indicios
de que un operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores destinados a falsear la competencia. La transposición de esta directiva hace que la prohibición de contratar esté vigente en España, esté en vigor, desde el 22 de octubre de 2015, que es una fecha importante para recordar de cara a lo que es una infracción continuada en materia de competencia. Esto fue traspuesto en la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 71.1b, que tiene algunas diferencias con lo que dice la directiva. Lo que dice es que la prohibición de contratar en España se establece para aquellas personas que hayan sido sancionadas, no sobre las que se tenga indicios, con carácter firme por infracciones graves en materia de falseamiento de la competencia. No solo con relación a acuerdos, es decir, cualquier infracción grave, o como veremos, según los criterios de la CNMC, grave o muy grave, sustantiva, es decir, incluye abusos de posición de dominio, y la primera vez que se aplica en una resolución de marzo de 2019, muy conocida, muy importante y que estudiamos mucho, que es electrificación y electromecánica ferroviarias. Y ahí está el contexto de la disputa. Esta resolución incluye una sanción importante, creo recordar que eran unos 118... Miro a la izquierda porque tengo la autoridad ahí presente para que ella ratifique lo que digo. 118 millones de euros, creo recordar, un total de 15 empresas y una de las sanciones más importantes, creo que en 14 o 15 directivos se les sancionó con unos 600, 700.000 euros de sanción administrativa personal. La resolución es muy clara cuando dice que la prohibición de contratar que aplica, porque ya está vigente, no tiene naturaleza sancionadora. Es simplemente un gravamen añadido, que por supuesto, como es un gravamen, impide o puede condicionar el comportamiento de las empresas en el mercado, tiene que tener una serie de derechos, tiene que tener una serie de procedimientos, pero no tiene naturaleza sancionadora. A ello se incluye un matiz muy importante, que es un voto particular de una vocal muy conocida, muy importante y muy, personalmente, técnicamente una de las mejores vocales que yo recuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es Pilar Canedo, una profesora de Deusto, que dice, interpreta de manera distinta un artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, que es un artículo esencial en materia de prohibición de contratar, que es el 53. El 53 habla de lo que puede hacer, del contenido de las resoluciones de la CNMC, y el 53.2b incluye una expresión, en mi opinión, un poco ambigua, que dice que las resoluciones podrán contener la imposición de condiciones u obligaciones determinadas, sean estructurales o de comportamiento. Un abogado de competencia, cuando lee estructurales o de comportamiento, no piensa en acuerdos restrictivos ni en cárteles, piensa en operaciones de concentración. Pilar Canedo piensa de manera distinta y lo que dice es que tiene carácter sancionador. Y aquí empieza la disputa, porque si tiene un contenido, un gravamen únicamente de naturaleza preventiva, es al final el órgano de contratación el que está encargado de decir, oye, si admite o no a la empresa en un procedimiento de licitación. Si por el contrario es una medida sancionadora, la decisión recae o puede recaer sobre la autoridad de competencia, que es la que a fin de cuentas es la que puede equilibrar fundamentalmente si se está discriminando o no la competencia. Como sabéis, en licitaciones, el mundo de licitaciones, el análisis sustantivo de competencia es muy distinto a otros tipos de conductas. Todo se juega en la fase prelicitación o preconcurso, es donde tiene que preservarse la competencia efectiva. A partir de que una cosa está adjudicada o es conferida a alguien un derecho exclusivo, lo tiene que ejecutar como tal. Este matiz de la resolución se añade a lo que han hecho las autoridades regionales de competencia. Es decir, siguiendo la resolución del 19, lo normal es que la autoridad, la CNMC, trasladara a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, para que iniciara un procedimiento, y no habría prohibición de contratar hasta que ese procedimiento concluyera. Además, el Tribunal Supremo, en una sentencia importante en septiembre del 21, confirmó la posibilidad de obtener la suspensión cautelar de la prohibición de contratar. Ahora, lo normal en asuntos de competencia es que pidas inmediatamente la suspensión cautelar del pago de la multa, de la sanción, y la suspensión cautelar de la prohibición de contratar.
Pero bueno, esto ha ocurrido en grandes casos que no les afecta mucho a su sector de actividad, pero bueno, Audax Renovables, Chatarra y Acero, Obra Civil 2, Amazon Apple Brand Gating, licitaciones de material militar, en todas ellas se ha producido exactamente lo mismo, la suspensión cautelar de ambos aspectos. La Autoridad Catalana de Competencia examina un càrtel en la provisión de instrumentos para los servicios meteorológicos de la Generalitat de Cataluña, encuentra que hay un acuerdo entre dos empresas fundamentalmente para repartirse el mercado de este tipo de productos y determina de manera autónoma, en una resolución bastante interesante pero dudosa, que tiene la facultad para determinar, que es competente para determinar el alcance y la duración. Y sanciona a estas dos empresas con la prohibición de contratar con los servicios meteorológicos, con el ente público licitador de la Generalitat de Cataluña durante un plazo de 18 meses. Las empresas recurren al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una sentencia en septiembre del 22 en la que dice que la Autoridad Catalana de Competencia tiene competencia, a su vez, para determinar de manera efectiva y ejecutiva inmediatamente el alcance y la duración de la prohibición de contratar. Es una sala de 5 personas, de 5 jueces, en la cual hay un voto particular de 2 de ellos, es decir, no es una decisión unánime del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a ellos se añaden varias decisiones de autoridades regionales, en este caso Andalucía. Los nombres de la Autoridad Regional de Competencia todos son distintos. En Andalucía es el Consejo, en Galicia es una comisión, en Cataluña es una autoridad. El Consejo andaluz en una decisión que es conservación de carreteras, la Autoridad Catalana en otra serie de decisiones o la Comisión Gallega de Competencia en un expediente importante que es licitación de suministro USC. ¿Y a qué llegamos? Llegamos que a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es de septiembre del 22, muy poco tiempo después la CNMC abre un periodo de consulta pública que culminó en la comunicación de la que antes hablábamos, la comunicación 1/2003 de 13 de junio del año 23, y el contexto es, la CNMC dice, creo que soy competente para determinar el alcance y la duración, en principio basándose en por supuesto, en el voto particular de Pilar Canedo y el efecto de ese voto particular, en la afluencia de estas decisiones de autoridades regionales y a través de una interpretación, no voy a decir incorrecta, voy a decir dudosa y no del todo pacífica del artículo 71 y 72 de la Ley de Contratos del Sector Público y del artículo 53 de la Ley de Todo este tema en realidad viene por temas de contratación pública, ¿verdad? Toda la introducción, la directiva, o sea, viene de ahí. Contratación pública, sí, en principio no afecta a otros ámbitos. Y este es el contexto, fundamentalmente. La CNMC publica el 23 de junio del 23 esta comunicación y es una comunicación que es sorprendente en un sentido. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recurrida en casación, el Tribunal Supremo admite la casación en marzo del año 23, hace un año prácticamente, y lo que entendemos es que si el Tribunal Supremo resuelve o sentencia que no tienen la competencia, el contenido, me atrevo a decir, el contenido completo de los criterios que fija la CNMC no tendrán una aplicación efectiva y, en principio, seguiríamos bajo el régimen anterior. Es decir, la remisión a la Junta Consultiva y la apertura de un expediente específico y que tengas unas garantías distintas. No sería inmediatamente ejecutivo a resultas de una resolución de la CNMC el hecho de que estuvieras... Sí, me refería con lo de contratación pública, que puede parecer obvio, me refería a que realmente no es la normativa de competencia la que introduce esta prohibición para contratar, sino que en el marco de la normativa de contratación la prohibición de contratar tiene larguísima y historia y tradición. Este debate surge precisamente porque en la normativa de competencia no hay claridad sobre una facultad expresa de las autoridades de competencia para imponer ese tipo de sanciones, ¿no? Exactamente. O sea, que tenemos el debate
servido y hasta que llegue esa sentencia quizás. Porque es verdad que es curioso lo que comentabas, porque en la propia guía empieza la comisión ya dando muchos, o sea, a mí me llamó la atención, muchos argumentos para justificar esa facultad y esa competencia, ¿no? O sea que resulta curioso y efectivamente ya la propia comisión sabe que existe un debate en ese sentido. Bueno, es decir, hay varios principios sacrosantos para la CNMC, pues el fomentar las políticas de cumplimiento, ser la única autoridad que es capaz de equilibrar disuasión. Hay muchos elementos digamos, de conductas ex ante que la CNMC entiende que las empresas deben aplicar, tener programas de cumplimiento específicos en materia de competencia, revisar, ser del todo correcto en licitaciones públicas para evitar lo que hoy en día es algo tremendamente duro. En nuestro mundo, en materia de competencia, a la sanción administrativa de una resolución de la CNMC se le une todo el conjunto de daños reputacionales, costes legales, efectos sobre directivos o sobre personas que hayan podido participar en este tipo de conductas, además de algo que vamos a discutir después, que son las reclamaciones de daños por vía civil, que hoy en día, si a esto le unimos la prohibición de contratar, evidentemente, digamos que el efecto sancionador de una conducta de competencia, lo que puede ocurrir sobre una empresa determinada es tremendamente, en mi opinión, duro. Muchas gracias, Juan. No nos da tiempo a ir sobre el contenido de la guía, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo. Solo un matiz. Pero si quieres comentar algún matiz, a mí me parece interesante también la parte de cómo aplica eso en el sector farmacéutico, ¿no? Bueno, comentar sí. cómo me excluyes a mí con productos innovadores, hasta qué punto eso es aplicable o no. Yo diría que hay dos amenazas de la comunicación. La comunicación es una serie de guías que señalan no de manera vinculante el futuro comportamiento de una autoridad de competencia. Esto no significa que vaya a ser así. Lo que dice algunas cosas que pueden preocuparos, pues el ámbito objetivo es bastante sencillo, sanciones graves o muy graves, pero aplicable a casos que no tengan que ver con contratación pública. Esto es un aspecto distinto de lo que dicen las autoridades regionales de competencia. Se extiende a personas físicas y jurídicas, a pesar de que la Audiencia Nacional ya ha señalado que la prohibición de contratar, a la Junta Consultiva de Contratación solo se deben remitir prohibiciones de contratar respecto de personas jurídicas. El ámbito temporal es importante, no conductas anteriores a 22 de octubre de 2015, cuando entró en vigor, solo investigaciones abiertas a partir del 23 de junio de 2023, cuando se publicó la comunicación. Sigue habiendo muchas dudas de qué va a ocurrir en compraventas, sucesiones, reestructuraciones, si se arrastra la prohibición de contratar, si es el adquirente quien la absorbe o no. Lo más grave, quizá, de la comunicación, de la indeterminación de la comunicación, no de la comunicación en la práctica, es que no excluye la posibilidad de extender los efectos a otros ámbitos geográficos y de productos más amplios de aquellos en los que se produce la conducta que falsea la competencia. Todas aquellas empresas multiproducto pues pueden, en función del grado de implicación de otras entidades del grupo empresarial, la prohibición de contratar puede desbordar una persona jurídica y afectar a un grupo mucho más importante. Y respecto de vuestros sectores de actividad, pues Lidia, que ha comentado antes Alfonso, que es una resolución importantísima, también es importantísima para estudiar en esta materia, porque es un caso, hay dos ámbitos de excepción que la CNMC considera que hay situaciones particulares, dificultades de aplicación de prohibición de contratar, y muchos de ellos os afectan. Primero, casos en los que esté implicado un sector en su conjunto, es casi imposible prohibir contratar al conjunto del sector, asuntos particulares en los que el infractor sea necesario por materia de experiencia o disposición de recursos esenciales o activos especiales para la administración pública. Y el Lidian lo que dijo es que, a pesar de existir motivos para aplicar la prohibición de contratar, era necesario anteponer el suministro del producto en España
para no eliminar del mercado al único proveedor existente. Es decir, se antepone el interés público de la necesidad de abastecimiento a la aplicación de la prohibición de contratar. Yo creo que sois un sector en el que la discusión no va a ser tan automática como se deduce de los criterios de la comunicación, Vale. en mi opinión. Muchas gracias, yo creo que queda muy claro, Juan. Bueno, Gracias. Bueno, pues me voy a la izquierda de la mesa o del panel para hablar ahora del ámbito privado. Tenemos aquí a Blas, que es un conocido, ya siempre decimos viejo, pero eso ya te predetermina un poco, ¿no? Cuando decimos viejo conocido, es un conocido de CEFI. Y bueno, quería aprovecharte que empiezas tú a hablar de esta parte del ámbito privado, para que aquí tenemos público de gente con más experiencia, más grado de especialización, esta parte más especializada, menos quizás relacionada con el día a día que tenemos en el sector. Entonces sí que te agradecería si pudieras explicar brevemente un poco qué es esto del ámbito privado del derecho de competencia, ¿no? Cuáles son las bases, los actores, qué está en juego aquí. Muy bien, pues gracias, Moisés. Buenos días a todos. Gracias de nuevo por la invitación de este viejo conocido de CEFI. Siempre un placer venir. Gracias, Nuria, y gracias a ti, Moisés. ¿Qué es la aplicación privada? La aplicación privada está haciendo referencia a algo que se puede, si lo hacemos lo más simple posible, estamos haciendo referencia a las acciones civiles que se interponen por parte de los perjudicados por una infracción antitrust para ser indemnizados del posible perjuicio que esa infracción les haya podido causar. Esto ha sido un sector tradicionalmente oculto, latente, sin desarrollo en España y en otros países de nuestro entorno durante muchísimos años. Cuando un Estado trata de proteger, de disciplinar la economía de mercado, de asegurar la libertad de empresa, pues establece un sistema de vigilancia, de control, incluso del imperium del Estado, ¿no? De coercitivo, de multas administrativas a las empresas que puedan entrar en una conducta antijurídica por anticompetitiva, que es lo que nuestros compañeros de aquel lado de la mesa desarrollan, ¿no? Por lo menos desarrollan en este panel, porque también se dedican y hacen mucho defensa de la competencia en el sector privado, pero se ocupa de entidades administrativas. La autoridad controla, la autoridad vigila, la autoridad sanciona. Y eso da lugar a una posible control jurisdiccional del acto administrativo que se lleva a través de la jurisdicción contencioso administrativa, Audiencia Nacional, Sala Tercera. ¿Qué pasaba en la aplicación privada? Que conceptualmente hablando siempre se había dicho que es posible que un perjudicado pudiera reaccionar ante una conducta antitrust. Esto, sin embargo, como digo, estuvo latente durante muchos años. En el año 2000 se dicta una sentencia famosa, la sentencia DISA, del Tribunal Supremo, en el que conceptualmente ya se dice que un afectado puede reaccionar ante una infracción antitrust, pero eso no se traduce prácticamente en nada, ¿no? En el año 2001, 2006, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencias monumentales en materia de aplicación privada, Courage, Manfredi, que ya empiezan a decir que es un derecho del perjudicado el poder reaccionar y pedir ser resarcido ante una conducta antitrust que le ha causado un perjuicio. Y llega un momento que es un giro copernicano, que es el Reglamento 1/2003, un reglamento comunitario, que establece un proceso de privatización y de descentralización del control de las autoridades. Se potencia mucho la autoridad de cada uno de los estados, autoridad nacional, pero sobre todo invita a la mesa a alguien que hasta ese momento no estaba invitado de una forma expresa, que eran los jueces nacionales, los jueces civiles, del orden civil. En España, como sabéis, en el año 2004, cuando entra en vigor este reglamento, se crean los juzgados de lo mercantil, al hilo del derecho de marcas, al rebufo de la reforma concursal, pero también en ese momento se les da la competencia en materia de la aplicación privada del artículo 101 y 102 y luego el 1 y el 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? A partir de ese momento, uno pudiera pensar, en 2004, que esto iba a ser una avalancha, ¿no? No fue así. Pasaron 10, 12 años antes de que eso pudiera pasar,
yo creo que por una inercia que tenía el ordenamiento español desde el viejo artículo 13 de la ley del año 89, que establecía la necesidad de que para ir a una justicia civil a pedir daños y perjuicios tenías que haber terminado con sentencia firme la vía administrativa, ¿no? Esto que era una inercia que costó mucho romper hasta que finalmente se dicta la directiva de daños civiles derivados de infracciones de defensa de la competencia, que ha sido el disparadero. Una vez que se implementa la directiva en el año 2017, la Ley de Defensa de la Competencia, se modifica también la Ley de Procedimiento Civil y ahora mismo pues, los grandísimos despachos que tenemos aquí, menos el mío, que es diminuto, pero muy bueno. Gracias, Moisés. Esto lo teníamos pactado. Estamos haciendo defensa de la competencia pues, cada día más. Se ha convertido en un protagonista, yo creo que para los jueces de lo mercantil incluso una commodity ya algo molesto, ¿no? Pero es un día a día, un incremento muy sustancial en España. Fantástico, muchas gracias por esta parte introductoria. Yo aquí, porque tenemos gente y también en beneficio de las personas que no estén tan familiarizadas, aquí cuando empezamos a leer pues eso, la directiva de daños, cuando empezamos a leer artículos doctrinales, pues hablamos de acciones de representación, acciones de clase, acciones colectivas, individuales, agrupadas, o sea, grupales. ¿Cómo podrías resumirnos, o para que tengamos claro de cara ahora a la entrada de lo que vamos a hablar, que son las acciones civiles antitrust? Bien, las acciones civiles, vamos a imaginar un afectado, dos afectados, 18 afectados. La verdad es que no sabemos exactamente qué es una pluralidad, un interés plural, un interés general y una serie de afectados que se agrupan, ¿no? Pero vamos a pensar que estamos 4 o 5 afectados que queremos reaccionar ante lo que consideramos que ha sido una infracción antitrust que me ha causado un perjuicio. Puedo acudir al ejercicio civil, al orden civil, dentro de los cuales está la jurisdicción mercantil. No existe una jurisdicción mercantil, es la jurisdicción mercantil dentro del orden civil, para pedir y presentar una demanda de daños y perjuicios. Esa demanda no es una demanda colectiva, es una demanda individual, a lo mejor utilizando la acumulación de acciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puede ser una acción consecutiva, que estarán el público muy acostumbrado a verlo, de la acción follow-on, que es la que se pone después de que la autoridad administrativa haya dicho que efectivamente hay una infracción antitrust. Por regla general se espera uno a la firmeza de la resolución si se recurre en la jurisdicción contencioso administrativa. Es el 90 y tantos % de lo que hay en tribunales. Y además, quiero decir además que mucho de esto tiene que ver con la financiación de los litigios. El litigation funding, esto es un producto estrella para el litigation funding porque son hechos irrefutables. Cuando vas en una acción follow-on no se discute la infracción, no se discute el hecho que ha dado lugar a la infracción antitrust, sino si ha habido un daño o no y cómo cuantificarlo, que es lo que luego nos podrán exponer. Y, por el contrario, acudir directamente a un juez de lo mercantil para decir que ha habido una infracción antitrust. Estamos ahora tomando un café y en un corro de esto yo oigo que varios laboratorios imprudentemente están fijando el precio en el café. Si yo pudiera grabar eso, tuviera pruebas, evidentemente es una anécdota, ¿no? Porque para demostrar esto, imaginad el nivel de prueba que hay que aportar. Pero si pudiera hacerlo, pudiera acudir directamente no a la autoridad, sino a un juez de lo mercantil que en un procedimiento con toda la prueba y con contradicción procesal determinara que efectivamente ha habido una infracción y abriera la otra puerta, que es la del daño y la cuantificación del daño. Eso son acciones que no son colectivas. La acción colectiva es aquella que afecta a los intereses generales. Dentro de los intereses generales de los afectados, no el interés general del país. Es decir, que hay un grupo de afectados que en su pluralidad, que en su generalidad, está afectado. Los afectados por la talidomida, los afectados de la colza, los afectados en la compra de camiones, de la compra de la leche, del petróleo. Preferentes, por ejemplo. Por supuesto, servicios financieros. Ese tipo de acción colectiva, a su vez, tiene dos partes. Las colectivas, que son lo que podemos llamar grupales,
que son lo que podéis ver en prensa, las plataformas de los vehículos, ¿no? Plataformas que llevan 8, 10.000, 15.000 compradores individuales de vehículos. A veces, con una terminología un poco equívoca, a eso se le llama colectiva. Está haciendo referencia a que hay una pluralidad de gente afectada. Cuando hablamos en pluralidad, en stricto sensu, de colectiva, estamos haciendo referencia a las acciones de clase, a las acciones de representación. Una acción de representación y una acción de clase, el fenómeno, estamos haciendo referencia a lo mismo. Lo que ocurre es que en Europa hay una directiva comunitaria del año 2020 que regula expresamente las acciones de representación para la defensa de los intereses generales de los consumidores, no de los empresarios, de los consumidores, que ha hecho un esfuerzo tremendo para huir de las acciones de clase, incluso de la denominación, de las acciones de clase americanas que consideran que se da al fraude y al abuso. Entonces, se le llama acciones de representación, en la que hay una entidad, por regla general las organizaciones de defensa de consumidores y usuarios, que reciben esa representación legal, no es un tema de apoderamiento en un notario, sino legalmente asumen la representación del interés colectivo. Esas son las acciones de representación. ¿Existen en España? Existen hace tiempo, pero con un sistema muy escuálido, muy problemático, que de hecho ha desincentivado el ejercicio de las acciones de clase españolas, las acciones de representación. Fantástico. Yo creo que nos queda todo bastante claro. Gracias por la explicación. Y bueno, vamos. Yo creo que la siguiente pregunta ineludible es, oye, las acciones civiles antitrust. ¿Cuáles son los temas realmente relevantes a estos efectos? Cuando se activó en España este sistema de defensa de la competencia en la aplicación privada, ya había habido algunas sentencias relevantes. De hecho, María y yo utilizamos la sentencia del azúcar 1, azúcar 2, prácticamente en todos nuestros escritos, porque era el primer precedente de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el que entra en los problemas fundamentales que esto ha dado lugar. Luego coincidió la entrada en vigor de la directiva con varios cárteles a nivel europeo que han sido, pues bueno, conocidísimos, ¿no? El cártel de los camiones, que ha sido como la piedra de toque, la prueba para tensar y estresar la norma europea y la española en los distintos problemas que se han ido planteando. Básicamente, los problemas centrales han sido, yo creo que la teoría del daño, es decir, como son acciones follow-on en su inmensa mayoría, son acciones en las que la conducta en sí mismo no se discute, no puede discutirse, pero sí se discute si hay o no hay daño. ¿Ha producido o no una infracción, un daño al perjudicado? No necesariamente una infracción antitrust produce un daño. Ha podido ser sancionada con una multa, pero no necesariamente ha generado un daño. La teoría del daño para un juez civil es algo con la que está muy familiarizado. Es algo que se aprende desde el primer momento cuando tienes la toga. Es una lógica muy parecida, y de hecho muchas veces por norma transitoria es el 1902 del Código Civil, ¿no? Aunque la acción de defensa de la competencia no es solamente 1902, es una acción antitrust, pero esa lógica es la que ha presidido toda la aplicación privada. Y a través de la teoría del daño pues tenemos la prescripción, tema nuclear, a partir de qué momento ha prescrito, cuál es el dies a quo para la interposición de una demanda de tal. Estuvimos años, si era un año, si eran 5, la interpretación de las normas transitorias de la, de la directiva, el tema de la cuantificación del daño, del que no, evidentemente no voy a decir nada porque mi compañera lo va a exponer, la cuantificación del daño, la estimación judicial del daño cuando las pruebas periciales no te convencen, como juez ni una ni otra entiendes que son suficientemente eficaces, la ley permite llegar a una estimación judicial del daño y conforme se han ido dictando miles de sentencias en España, un montón de cuestiones prejudiciales. España ha hecho un montón de cuestiones prejudiciales. Parece que no hay juez de lo mercantil que lo sea si no plantea una cuestión prejudicial en materia, si es posible, de camiones, ¿no? Es un avance jurisprudencial muy intenso en España hasta que el año pasado se dictaron
en junio y una sentencia última en octubre del Tribunal Supremo que ha ido disciplinando, dando respuesta a estas cuestiones. ¿Qué queda ahora? Pues la prueba pericial, cómo valorar informes periciales potentes, cómo debe operar ahí la estimación judicial y la solidaridad impropia de los afectados. Ahora va a venir el cártel de los coches, va a venir petróleo y otros cárteles, como hace poco Apple ha sido sancionada por un tema de streaming. Es decir, las acciones van a ir resolviendo poco a poco todo este tipo de cuestiones, pero estas son las cuestiones centrales. Fantástico. Muchas gracias. Y has mencionado antes las acciones de representación, ya casi estamos fuera de tiempo, bueno, está sin el casi, pero sí que te quería preguntar, dentro de esas acciones de representación, o sea, podrían estar las acciones civiles antitrust, podrían reclamarse ese tipo de daños, porque creo que la directiva, no, en el anexo 1 que menciona el tipo de acciones de representación, no incluye expresamente el ámbito de las acciones por infracción de derecho de competencia. Sí, esto ha sido una cosa llamativa. La respuesta, por hacerla corta y porque tenemos poco tiempo, es que sí, están dentro de las acciones de representación y que un consumidor, yo defiendo que también un empresario, o sea, todos los afectados por una infracción antitrust, tiene derecho a acudir a las acciones de representación, es decir, una acción de clase antitrust. De hecho, ya existen en España. Yo particularmente he participado en las primeras que se han puesto en el cártel de los coches por parte de la OCU contra los fabricantes, en el caso del cártel de automóviles, que es una acción colectiva antitrust. En la directiva ocurrió una cosa, como digo, llamativa, y es que las acciones antitrust han estado en la cocina, o sea, el tema antitrust ha estado en la mesa de negociaciones desde el primer momento que ha dado lugar al nombramiento de la Directiva de 2020 de las acciones de representación. Pero por un tema, como digo, de hacerlo más transversal, hacer acciones de clase con un anexo que tiene hasta 80 materias posibles en la que pueda haber acciones de representación para los consumidores, y para huir de las acciones de clase americanas se ha preferido dejar la regulación a los estados, a las regulaciones nacionales, y, sin embargo, en el anexo 1 no han puesto a las acciones antitrust que están en el origen. Lo cierto es que la interpretación más correcta es que las acciones antitrust también pueden ser objeto de una acción de clase. Técnicamente, en España, las acciones de representación. Sí, por esa vía de habilitación general, digamos. La habilitación, hay un anteproyecto que feneció el año pasado por el tema de la tempestuosa situación legislativa del país, que murió el anteproyecto, pero en fin, casi todos los estudiamos, era un buen documento, hablaba de litigation funding de una forma perfectamente clara, con mucha transparencia, y ahí se habilitaba, como tú bien dices, de una forma general a estas y cualquier otra acción que pudiera afectar a los consumidores, como sin duda es una acción de representación. Fantástico. Pues muchas gracias, Blas. Un placer. Pues nada, María, bienvenida a Acciones Civiles Antitrust. Me gustaría que, por favor, nos hablases del papel o de la importancia que tiene la cuantificación de los daños en este tipo de reclamaciones, por favor. Pues muchas gracias, Moisés. Buenos días a todos y muchas gracias a Cefi y a Nuria por la invitación para participar en este panel que bueno, pues va sobre un tema interesantísimo y además pues está muy equilibrado, ¿no?, en la cuestión de la aplicación pública y la aplicación privada, porque, como decía Blas, hace unos años los litigadores oíamos hablar de los casos de daños antitrust, pero no eran ni muchísimo menos nuestro día a día. Y hoy por hoy pues son nuestro día a día, además con un grado de ocupación inmenso, y yo creo que la aplicación privada del derecho de la competencia ahora es algo de lo que se habla en el momento uno, ¿no? Yo no creo que haya ningún cliente que cuando aborde un tema de derecho a la competencia ya no tenga en el radar la posible derivada de las acciones de daños, que en ocasiones puede ser mucho más gravosa que la sanción administrativa, y lo estamos viendo en casos recientes, ¿no? Y me preguntabas cuál es la importancia de la cuantificación. Pues toda.
es fundamental. ¿Por qué? Porque, como ya nos anticipaba Blas, la enorme mayoría de las acciones que se están litigando son acciones follow-on. Y una acción de daños, acciones follow-on en las que, como explicaba Blas también, tenemos ya una decisión de la Autoridad Administrativa de Competencia en la que se determina la existencia del ilícito. Por tanto, como la acción de daños lo que te exige es probar tres cosas: el ilícito concurrencial, la existencia de un daño y la relación de causalidad, ya tenemos el primer de los elementos probado, además con carácter vinculante, y nos tenemos que centrar en la existencia del daño y su cuantificación, ¿no? Y la relación de causalidad. Y eso, en la práctica, se hace a través de los informes periciales, que lo que intentan es dar una cifra a la magnitud del daño. Y esa cifra, que insisto, la buscas con un mismo informe pericial y con un mismo método, puede ser 0, en cuyo caso no hay daño, o puede ser positiva, en cuyo caso hay un daño y ese daño ya, esa cifra ya te está dando la magnitud del daño. Con lo cual, esto significa que en la enorme mayoría de los casos, lo que de verdad discutimos en los procedimientos de daños antitrust es la cuantificación del daño. De esto van los procedimientos. Son procedimientos donde la clave de bóveda es el informe pericial y la discusión sobre si ese informe pericial se aproxima de forma adecuada a la existencia del daño y a la cuantificación. Fantástico. Muchas gracias, María. La verdad es que sí, al final, si no hay una resolución, la gran ventaja es que no hay que demostrar nada, ya hay una sanción, hay una resolución. Eso que te ahorra, ¿no? Te facilita mucho, incluso seguramente no habría tema de daños, tema de acciones civiles antitrust, si no hubiese una sanción ya antes, ¿no? Te quería preguntar si nos puedes, antes de pasar quizás a la parte de cuál es el estado de la cuestión en materia de jurisprudencia, en cuantificación de daños, tanto a nivel europeo como español, si antes de abordar esa parte nos puedes indicar telegráficamente el marco normativo, ¿no?, que regula esta cuestión en Europa y en España también. Sí, pues el marco normativo está... perdonar que... No te preocupes. Porque sí que hay una parte que es, directiva de daños, eso se transpone por parte de la normativa nacional, ley de defensa de la competencia. Te doy la palabra. Sí, pues esto está fundamentalmente en la directiva de daños. Es importante tener en cuenta que la directiva de daños, lo que viene, el principio fundamental de la directiva de daños, del que parte, es el derecho al pleno resarcimiento. Pero es importante tener en cuenta que la directiva de daños tipifica un derecho que ya existe y que el Tribunal de Justicia, a raíz de la sentencia Courage y luego también en Manfredi, ya dice que deriva directamente del artículo 101. Entonces, la directiva de daños lo que viene a hacer es tipificar ese derecho. Esto no quiere decir que no hubiera litigación de daños antes de la directiva, la había, muy escasa, como ha explicado Blas, pero la había, y entonces, pues viene a regular todo esto. Y fundamentalmente, aunque hay otros artículos que también tocan de forma indirecta la cuantificación del daño, los dos artículos de la directiva que yo creo que todos debemos tener en la cabeza son, por un lado, el artículo 3, que es el artículo que establece ese derecho al pleno resarcimiento y el alcance. Básicamente, lo que explica es que el derecho al pleno resarcimiento lo que busca es que se coloque al perjudicado en la situación en la que tendría que estar si no se hubiera producido la infracción del derecho de la competencia. Y el alcance, en cuanto al alcance, lo que dice es que comprende daño emergente, lucro cesante y intereses. En la mayoría de los casos que se han litigado hasta ahora, lo que hemos discutido siempre es el sobreprecio y, por tanto, el daño emergente, fundamentalmente, y los intereses, que pueden ser importantísimos, porque como la litigación de daños se produce en un momento muy posterior al momento temporal en el que se produce la conducta, hay un decalaje temporal que hace que los intereses tengan muchísima relevancia. De hecho, en ocasiones pueden llegar a ser tan importantes o más que el propio sobreprecio.
Y curiosamente, hasta ahora no ha habido muchos casos en los que se discuta sobre lucro cesante. Ha habido algunos, pero como la enorme mayoría de la litigación ha tenido que ver con cárteles, pues de lo que hemos hablado fundamentalmente es de sobreprecio. Pero precisamente en industria farmacéutica, y lo explicaba Alfonso, hay algunos casos que tienen que ver con abuso de posición de dominio. Y en el abuso de posición de dominio el lucro cesante ya empieza a ser una variable. Entonces, esto llegará y lo veremos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al derecho y al alcance del derecho al pleno resarcimiento. Y luego el otro artículo fundamental que todo el mundo tiene que tener en la cabeza es el artículo 17. Y el artículo 17 dice básicamente dos cosas. La primera, y muy importante, establece una presunción de que las conductas calificadas como cártel producen un daño. Es una presunción juris tantum que admite en prueba en contrario, al menos en un plano teórico. La realidad es que en la práctica resulta muy, muy difícil rebatir esa presunción. Ha habido muy pocos casos en los que se haya logrado rebatir esa presunción. Y el segundo elemento relevante del artículo 17 es la posibilidad de que los jueces estimen judicialmente la cuantificación del daño, el importe del daño. Esta es una posibilidad que se establece con la condición de que, primero, se haya acreditado que hay un daño y, segundo, resulte excesivamente difícil o prácticamente imposible cuantificarlo con precisión, y que deriva del principio de efectividad del derecho al pleno resarcimiento. Básicamente lo que ocurre es que para cuantificar el daño en un caso antitrust tienes que reconstruir la situación que se habría producido en ausencia de la infracción, es decir, la situación contrafactual. Por tanto, siempre vas a estar hablando de hipótesis. Por naturaleza, la cuantificación del daño en temas antitrust es hipotética. Como al tratarse de hipótesis, pues no es sencillo que la cuantificación del daño sea exacta, el legislador europeo pues introduce esta norma para evitar que en casos en los que se haya acreditado la existencia del daño, pero tengas ese problema de cuantificación, pues el perjudicado pueda llegar a verse en la situación de no tener ningún resarcimiento, ¿no? Y esto es importante porque lo que hemos visto hasta la fecha en los casos que mencionaba Blas, que son pues fundamentalmente camiones, porque ha habido miles de sentencias en el tema de los camiones y esto ha ido dando forma al derecho de daños antitrust, pues se ha dado la circunstancia de que la enorme mayoría de los informes periciales que presentaban los reclamantes en este caso no han sido acogidos por los tribunales en cuanto a la cuantificación del daño que proponían, y como alternativa lo que se ha hecho es estimar judicialmente, con el resultado de que en la mayoría de los casos lo que se ha dado es, por estimación judicial, un 5% de sobreprecio. Y esto pues tiene unas consecuencias muy importantes. Muy importantes porque bueno, la empresa sancionada se ve, ¿no?, sometida a esa, por así decirlo, segunda sanción, que es la estimación de un daño en el 5%. Y yo te diría que ese es un poco el marco normativo fundamental. Luego hay otras cuestiones, pero yo creo que por resumirlo, esas son las ideas con las que uno debe quedarse. Vale. Y nos queda algo de tiempo todavía. No sé si hay algo que quieras destacar sobre el tema de cuál es la jurisprudencia en Europa y en España sobre esta cuestión antes de... Sí. Sí que hay una cuestión, Moisés, a la que no tenemos mucho tiempo, pero me quería referir, enlazando un poco con la exposición de Alfonso sobre los casos que nos podemos encontrar en la industria farmacéutica y la teoría del daño que mencionaba Blas. Porque estos informes periciales, que van a ser, como decía, la pieza clave del procedimiento, tienen que empezar por establecer una teoría del daño, que la teoría del daño lo que hace es contestar a la pregunta de por qué y cómo esta conducta que ha sido sancionada produce un daño. Y puede ser, o sea, esta pregunta puede aproximarse de formas diferentes. Y va a depender muchísimo del tipo de caso en el que estemos, ¿no? En un caso clásico de cártel, y ahora mismo tenemos un tema de daños muy
bueno, conocido y muy importante en industria farmacéutica, que es el de los pañales para adultos. Es un caso donde la CNMC consideró que se habían fijado los precios para la venta de los pañales en el canal farmacia, y que a la vez las empresas que habían estado involucradas pues, habían realizado una serie de conductas tendentes a evitar que los pañales se comercializasen por la vía institucional, y la teoría del daño que han propuesto, en ese caso los reclamantes, la demanda la ha interpuesto la Generalitat de Cataluña, porque la ACO, que es la autoridad de competencia de la Generalitat de Cataluña, pues ha cogido un poco la bandera de las reclamaciones de daños y está haciendo un poco un road trip por España para concienciar a las administraciones públicas para que reclamen en estos temas. La teoría del daño que le lleva a reclamar una cantidad por encima de los 500 millones de euros a dos de los laboratorios farmacéuticos involucrados en esa conducta es la diferencia de precio entre lo que el precio de los pañales en el canal farmacia y el precio que se habría pagado en el canal institucional. Luego se hacen una serie de ajustes porque se reconoce que las prestaciones en uno y otro canal son diferentes, pero esa es la teoría del daño, ¿no? Pero luego puede haber muchas modalidades, por ejemplo, pues en los temas de pay for delay, la teoría del daño más que inmediatamente le viene a uno a la cabeza es la diferencia de precio entre el medicamento con la patente exclusiva y el medicamento genérico, y en casos de abuso de posición de dominio, pues la diferencia entre el precio de mercado y el precio excesivo, por ejemplo, aunque como decía también hay lucro cesante. Entonces, no me desvío más con esto y voy a la pregunta de la jurisprudencia. Y voy a intentar abordarla brevemente porque veo que vamos ya un poco justos de tiempo. Pues ha habido muchísima jurisprudencia y yo me quedaría con dos conjuntos de sentencias. Por un lado, las sentencias del Tribunal Supremo que mencionaba Blas, que son unas sentencias dictadas en junio y octubre del año pasado en el tema de los camiones y que vienen a establecer un poco el marco a nivel español. Y por otro lado, muy importante, a nivel de jurisprudencia de la Unión Europea, ha habido varias sentencias que tocan la cuantificación del daño, pero hay una que es Tráficos Manuel Ferrer, que es una sentencia de febrero de 2023 que aborda precisamente la cuestión de la estimación judicial del daño, que ha sido tan importante. Entonces, esta sentencia, por resumirlo muy rápidamente, viene a incidir muchísimo en la cuestión de que la estimación judicial es un recurso subsidiario. Primero, el reclamante tiene que probar la existencia del daño, lo tiene que hacer con precisión. Subraya que la directiva te ofrece ya una serie de herramientas para hacerlo, como son, por ejemplo, la introducción en España de los mecanismos de disclosure para solicitar información a la parte contraria, y incide muchísimo en que el juez no debe suplantar a la parte en la tarea de cuantificar el daño. Cuando recibimos esta sentencia, que pues, es un tema en el que estuvimos directamente involucrados, la verdad es que la recibimos con muchísima satisfacción, porque hasta la fecha lo que veníamos viendo es que los tribunales españoles pues, estaban siendo muy permisivos con la estimación judicial. Y había grandes expectativas depositadas en que esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudiera cambiar un poco lo que estaba sucediendo en España. La realidad es que, viendo la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de esta sentencia, y aquí os reconozco que generalmente el despacho representa a demandados y entonces, bueno, pues mantenemos una posición crítica con respecto a esas sentencias. La realidad es que la forma en la que el Tribunal Supremo lo ha interpretado pues dista bastante de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia en esa sentencia, y a día de hoy, y por ir concluyendo y cerrando, lo que el Tribunal Supremo ha venido a decir en esas sentencias es, primero,
que por la vía de la presunción judicial puede establecerse la existencia del daño en estos casos. Y segundo, ha hecho una interpretación de cuándo se dan las condiciones para poder recurrir a esa estimación judicial del daño bastante flexible. Es verdad que lo ha justificado en que estábamos ante los primeros casos de daños por competencia y bueno, de alguna manera pues se podía perdonar que la calidad de los informes periciales no fuera la esperada y esto porque los casos que subieron al Tribunal Supremo y que han dado lugar a estas sentencias son casos de metaestudios en los que ni siquiera había un verdadero informe pericial, se basaban simplemente en estudios estadísticos sobre los efectos de los cárteles y entonces el Tribunal Supremo viene a decir, bueno, estamos en la primera ola, utiliza expresamente esa expresión y se justifica un poco que no se haya podido dar el nivel en la prueba pericial y termina estimando judicialmente el daño en un 5%. Entonces, esa es un poco la situación a grandes rasgos de jurisprudencia a nivel europeo y comunitario en la materia. Muchas gracias, María. Bueno, y por último tenemos a la autoridad en la que confío plenamente para que me ayude con el tiempo, que vamos un poquito justos. Gabriela, muchas gracias por venir aquí, además con el poco preaviso que te hemos dado, ¿no? Porque justo ayer hubo un acontecimiento y no pudo venir la ponente que estaba inicialmente invitada. Y aquí, bueno, pues hablamos de la autoridad cuando estamos hablando de la parte privada del derecho de la competencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega la CNMC en todo esto, de la cuantificación del daño? Sí. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Ahora estoy aquí en sustitución de María Vidales Picazo, quien es la subdirectora de la Unidad de Análisis Económico. Llevo trabajando con María varios años y concretamente llevamos trabajando sobre la guía de cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia varios años. Más de 2 años estábamos inmersos en este gran trabajo que lideramos nosotros en la CNMC, esa es nuestra subdirección, pero también otras direcciones y subdirecciones han participado, como la asesoría económica, asesoría jurídica, la dirección de competencia, que hace el enforcement, ¿no? en España, en la CNMC. Entonces, y además que quiero también destacar que ha sido un trabajo grande, largo, dilatado en el tiempo, que tuvimos varias sesiones de trabajo con expertos, tanto del ámbito judicial, de tribunales, de expertos privados, públicos, del ámbito académico, donde discutimos en detalle esta guía que se publicó el año pasado en julio de 2023. Y además de esto, también tuvimos 2 consultas públicas donde expertos, afectados, agentes podían expresar su opinión sobre el texto que ya teníamos preparado. Pues en cuanto a cuál es el papel de la aplicación privada y en concreto cuál es el papel de la CNMC en esto, pues como ya habéis dicho aquí dilatadamente, pero que en el contexto internacional cabe resaltar que en Estados Unidos, por ejemplo, siempre dominaba la acción privada, ¿no? Y mientras que en Europa, hasta digamos, la entrada en vigor de la Directiva de Daños en 2014, pues era la acción pública la que dominaba los temas del derecho de la competencia. Pues como habéis resaltado aquí, a partir de la directiva y con la llegada del cártel, o el descubrimiento y las sentencias sobre el cártel de camiones y luego el cártel español de fabricantes y distribuidores de automóviles, pues ha empezado a tener una importancia cada vez mayor, está adquiriendo cada vez mayor importancia el derecho privado de la competencia. Entonces, el objetivo de la CNMC con la elaboración de esta guía ha sido
para que ésta sirviera como un instrumento, para que sea una herramienta para facilitar el ejercicio de la reclamación privada de daños. Esto es que facilitar esta confluencia entre la variante pública y privada del derecho de la competencia y también con ello ampliar la labor de la CNMC en su lucha contra las conductas anticompetitivas. Y aquí también cabe señalar que el componente disuasorio de la propia existencia de la guía y que este crecimiento de las acciones privadas. O sea, ahí tenemos a medio o largo plazo un elemento disuasorio contra con las conductas anticompetitivas. Entonces, todavía quería resaltar aquí que el papel de la CNMC en la aplicación privada del derecho de la competencia es meramente exclusivo, tiene carácter consultivo. Esto quiere decir que la CNMC, por la ley, tiene una faceta de amicus curiae, lo que significa que los órganos judiciales pueden formular consultas sobre los criterios de cómo cuantificar los daños. Y así la CNMC puede asistir a los órganos jurisdiccionales mediante la aportación de información, experiencia y conocimiento técnico. Pero cabe subrayar que la CNMC no tiene competencias ni para estimar, ni para cuantificar, ni para liquidar la indemnización y tampoco no actúa como parte en el procedimiento judicial, sino es meramente consultivo, tiene un papel meramente consultivo y su papel y su opinión no es vinculante. Son los juzgados y los jueces que tienen que dirimir y decidir en cada caso. Además de esto, pues el objetivo de la elaboración de la guía también era para asistir tanto a los jueces y a los tribunales, asistir en ampliar conocimientos o definir ciertos conceptos económicos o señalar metodologías y también divulgar buenas prácticas entre los agentes que participan en los procedimientos judiciales y en la cuantificación de daños. Sí, o sea que aquí actúa menos como autoridad y más como asesor, un poco echando mano de eso que la propia directiva de daños dice, ¿no? en el apartado que mencionaba antes María, ¿no? que la propia comisión o que el Estado debe crear una normativa, un marco en el que las autoridades de competencia pueden asesorar sobre la cuantificación de los daños, ¿no? ¿Y cuál es el valor añadido que tiene esta guía de la comisión? Sí, el valor añadido yo creo que se puede agrupar en torno a 4 puntos. En primer lugar, la guía compendia en un único documento directrices y recomendaciones para la cuantificación de daños. Y eso es importante porque este compendio de directrices y recomendaciones estaban desperdigadas, entre comillas, ¿no? Estaban como dispersas en diferentes manuales en la literatura de Derecho y de Economía. En segundo lugar, la guía incorpora un capítulo extenso sobre los informes periciales. Digamos que en el centro de atención de la guía, digamos, su foco se centra sobre todo en los informes periciales. Es decir, en este capítulo se incluyen una serie de recomendaciones sobre cómo elaborar estos informes, hacemos unas recomendaciones cómo estructurar los argumentos o los diferentes capítulos en estos informes periciales y también el contenido, que es lo que debería lo que recomendamos que tenga. A lo sumo es para trasladar buenas prácticas para que los informes periciales sean lo más completos y consistentes posible. En tercer lugar, cabe señalar que la guía incluye una lista de comprobaciones con una serie de cautelas metodológicas para aplicar los métodos de cuantificación. Esta lista tiene un doble objetivo. Por un lado, sirve de referencia a los peritos a la hora de elaborar sus informes. Y por otro lado, también sirve o facilita la labor de los jueces y tribunales a la hora de analizar el grado de robustez y fiabilidad de la metodología aplicada.
Y en último lugar, en cuarto lugar, quiero señalar el extenso anexo que tenemos en la guía. En concreto hay 4 anexos que hemos incorporado para ayudar en la comprensión de los conceptos e ilustrar la aplicación práctica de los métodos que se utilizan en la cuantificación de daños. Así, estos 4 anexos que se incluyen en la guía son un glosario de términos, otro anexo sobre los conceptos principales de la estadística y econometría. Luego hicimos también una revisión de la literatura económica relevante en este campo y finalmente hicimos un ejemplo práctico centrando en los métodos comparativos y esto lo basamos en datos ficticios que hemos generado nosotros para evitar vincularlo con ningún caso concreto. Muy bien. Has mencionado precisamente la palabra recomendaciones y aquí me gustaría preguntarte, la última pregunta, y ya acabamos tanto tu parte como la mesa, por cuáles son las principales recomendaciones y conclusiones de la guía, ¿no? Sí. Como sabemos y como María también ha señalado, ha sido la primera vez que ha salido el análisis contrafactual que estamos haciendo cuando estamos hablando de cuantificación de daños y eso es una labor compleja, ¿no? Es un ejercicio complejo y esta complejidad surge precisamente porque estamos hablando de un análisis contrafactual donde el objetivo es encontrar un marco de análisis para comparar una situación efectiva, una situación real, con otra hipotética, que no es real. Porque la pregunta que queremos responder es ¿qué habría ocurrido si la infracción no hubiese pasado? Esto ya de por sí implica una incertidumbre en toda esta evaluación y ahí viene la complejidad. Y de ahí surge la importancia de que los informes periciales tienen que ser sobre todo transparentes. Tienen que utilizar los datos de una forma transparente, documentar, argumentar la elección del método utilizado, que hay varios métodos que generalmente se utilizan, que son los métodos comparativos, generalmente econométricos, o otro método es costes o financieros, y otro método, modelos de simulación de economía. Generalmente, no hay un método superior al resto, sino dependiendo del conjunto de datos disponible del caso, pues podemos aplicar un método u otro, o podríamos aplicar varios, pero esto generalmente en los casos concretos sabemos que los datos es un cuello de botella. Datos fiables, contrastables, eso es un problema. Y la guía pone especial énfasis en el rigor técnico y en la honestidad y transparencia del tratamiento de los datos. Y que tiene que partir este análisis, el informe pericial, tiene que partir de hipótesis transparentes y razonables. Para mejorar la comprensión y facilitar la replicabilidad, también concluye la guía que es recomendable incorporar un análisis de sensibilidad, que a su vez incrementa la robustez de la metodología elegida. Es importante señalar que los informes periciales deberían intentar hacer un análisis de sensibilidad, es decir, porque claro, cuando estás realizando este ejercicio económico, estás aplicando muchas suposiciones. Entonces, para la credibilidad y justamente para robustecer tus resultados, conviene hacer este análisis de sensibilidad, ver si yo cambio algunas variables claves en mi estimación, cómo este cambio en la variable va a afectar el resultado final. Porque claro, y ahí viene una cierta conflicto, entre comillas, entre la visión jurídica o la visión económica, porque para un economista la incertidumbre es una cosa intrínseca del análisis. Y un juez probablemente querría saber que es un 5% exacto. Y entonces, pero ahí puede haber un intervalo de confianza que podemos hablar entre valores que no necesariamente vamos a poder llegar. Y si consideramos que existen diferentes métodos, pues todavía más, porque diferentes métodos no vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Y el objetivo realmente de la guía es hacer ver
que esta incertidumbre es normal. Esa incertidumbre es intrínseca de la cuantificación de daños. Y eso es lo que intenta subrayar la existencia realmente de la guía. Y finalmente, y esto es importante, como estamos teniendo una avalancha, como sabéis vosotros mucho mejor que nosotros, una avalancha de casos de los camiones, del automóvil, y están viniendo nuevos casos. Es importante tratar los casos individualmente. Porque dependiendo del caso vamos a tener un conjunto de datos relevantes, o disponibles, porque pueden ser casos similares, pero puede ser que no podamos acceder a los datos. Es un problema fundamental. Y por eso es muy importante tratar de forma individual los casos, analizarlos y evitar aplicar de manera automática unos baremos y unos porcentajes promedio basados o bien en la literatura o en infracciones previas que los jueces pueden utilizar. Eso es una de las conclusiones principales de la guía. Pues esperamos que esta guía sea útil y se convierta en referente en la divulgación de buenas prácticas en la cuantificación de daños, y que confiamos que sea un instrumento más que facilite el ejercicio de la acción de derecho de la competencia. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Gabriela. Bueno, estamos absolutamente, creo, ¿no? Regidor, no veo por aquí nadie, pero estamos fuera de tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora. Iba a decir o calle para siempre, no, porque la puedo hacer en el café. Pero si alguien tiene alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes, os doy unos segundos, porque yo ya he preguntado demasiado. O sea que me las voy a guardar. Sí, mira, tenemos ahí a Silvia y por allí tenemos a Josep. Venga, pues hacemos esas dos preguntas, si os parece. Un segundo, porque quizás Josep va a tener el micro más cerca. Si se lo dais al fondo, que empiece Josep Montefusco, y después que se lo acerquen a Silvia para que pueda preguntar. No sé si se oye. No te oímos de momento. Ahora. ¿No? ¿Sí? Ahí te llevan otro. Venga. Ahora, perfecto. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por las magníficas exposiciones. Y en relación con la parte privada, quería preguntar si creéis que sería razonable arbitrar algún tipo de sistema de resolución de las follow-on damage claims para, de alguna manera, es decir, llevarlas fuera de lo que son los juzgados ordinarios, para evitar quizá un atasco de los juzgados de lo mercantil. ¿Creéis que eso es razonable? ¿Sería una solución adecuada a este tipo de reclamaciones? Gracias. Que conteste uno, por favor, porque estamos fuera de tiempo. Así, no sé si tu pregunta iba dirigida a alguien en particular. Me lo pones difícil, Josep. Vale, pues sí, o muy rápido. Podemos hacerlo los dos, porque la respuesta, desde mi punto de vista, al gran Montefusco es no. A pesar de ser gran Montefusco. Yo puedo añadir no, por favor. Pero, pues mira, siento discrepar en esto. Blas, yo creo que sí cabría y sería muy deseable. Lo que ocurre es que creo que los demandantes no tienen el incentivo para hacerlo. Yo soy abogado de demandante, por lo menos por ahora, ¿no? Mientras no nos cambien a María y a mí las tornas. Yo entiendo que tiene sentido, porque los jueces vosotros sabéis de dónde vengo yo, con lo cual comprendo muy bien que un juez de primera instancia está plenamente capacitado para hacer algo que es muy parecido a una acción de daños de 1902. O sea, no se trata... Pero la justicia civil española no puede asumir la avalancha de la defensa de la competencia.
Simplemente, o sea, no se trata de otra cosa. Conceptualmente y de diseño me parece que sería una medida saludable porque están plenamente capacitados, pero creo que simplemente no es posible, Josep, no lo veo viable. Solamente un juez de primera instancia aquí saldría corriendo si se le hace semejante ofrecimiento, ¿no? Y tenemos Gracias por la pregunta, Josep. Y tenemos aquí a Silvia. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. No quiero ser tampoco quien nos quite más tiempo del café, y sé que es una pregunta muy amplia. A ver si alguien nos puede dar 2 titulares o 2 mensajes sobre el Reglamento Europeo de Subvenciones Extranjeras, que creo que también es una novedad a tener en cuenta. A nivel de implicaciones. A ver quién se atreve. Bueno, a ver, efectivamente, y esto es un reto para todos porque tiene un impacto tremendo. Está basado en las normas de ayudas, es un espejo de las normas de ayudas de Estado. Yo creo que es lo mismo, pero cuando lo hace un gobierno extranjero. Pero claro, eso te plantea una serie de dudas tremendas. Para empezar, cuando un gobierno extranjero está subvencionando una inversión, porque muchas veces no es tan evidente como que sea una empresa pública del país X, sino que sea a través de fondos soberanos, de fondos de inversión en el que intervienen también inversores privados, y no está nada claro. Hemos tenido ya algún caso nosotros y no es nada sencillo. Y luego lo segundo es que tiene un montón de burocracia, es decir, tienes un montón de procedimientos en el propio reglamento para ir a la Comisión Europea, tanto si es operaciones de M&A clásicas o simplemente préstamos. En fin, es un mundo que nos está costando un poco meternos, porque efectivamente es como un mundo nuevo y además los abogados esto no lo teníamos en el radar. Siempre pensamos ayudas de Estado dentro de la Unión, Estados miembros y ya está. Ahora todo lo que viene de fuera y en una economía globalizadísima como es esta, pues te lo tienes que empezar a preguntar. Y la verdad es que no es un reglamento, digamos, sencillo de aplicar. De hecho, la Comisión ha sacado varios Q&As y varios documentos explicativos porque no es fácil, por no hablar de la cuantificación de la subvención del tercer país, del gobierno del tercer país, que no es tan evidente como simplemente una inyección de cash en la compañía, sino que tiene vías mucho más indirectas, sobre todo cuando hay inversores privados invirtiendo concurrentemente con el gobierno extranjero. Yo solo para añadir, ahora la mayor parte de operaciones de concentración con cierta dimensión, empiezas, y lo que antiguamente era en un SPA una condición precedente, suspensiva ante cualquier autoridad, ahora tienes que examinar no solo la autorización de competencia, sino se aplica DMA, se aplica FDI, en qué medida el FDI es posterior a la autorización de competencia y qué problemas puede haber de gun jumping cuando te dan la autorización de competencia pero no tienes FDI, más FSR, que es un procedimiento entero, muy parecido al de reglamento de concentraciones. En resumidas cuentas, un infierno. Bueno, no sé si es la mejor forma de acabar la mesa, la palabra infierno, pero no tenemos tiempo para más. Entonces, levantamos aquí la sesión y nos vemos ahora en el café. Gracias.